Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. El tango puede encuadrarse perfectamente en lo que los estudiosos llaman música popular urbana. Incluso podría decirse que junto al jazz es uno de los géneros que han dado fuerza internacional a ese concepto. Porque es música de la ciudad y sus suburbios y porque además su eje está en la interpretación más que en la composición. Estos géneros se han hecho conocidos primero a nivel nacional y luego internacionalmente a través de los medios de comunicación masiva del siglo XX. Y como buena música popular moderna, el tango es además un género híbrido. Sabemos entonces que son muchos los elementos que confluyeron en su formación. Nadie duda que la milonga, con un pie rítmico similar al de la habanera, apareció en la génesis de este género naciente. Sin embargo, hay un elemento constitutivo del que se habla relativamente poco, el componente criollo o folclórico. Sí, la milonga nació en la orilla de la ciudad, en el campo, ¿no? En el entrevero ese. Tal vez en la Guerra del Paraguay. Tal vez el término milonga empieza a nombrarse ahí. Y sin duda que se generó desde el campo, ¿no? Cuando la milonga llega a la ciudad, se transforma en una milonga más ciudadana y ahí empieza a nacer el tango, tal vez ya más adentro de la ciudad, los tangos de la vieja guardia. Sin duda que el vínculo con lo que no es Buenos Aires, el tango lo tiene, lo sigue teniendo y lo va a seguir teniendo. Porque pensá que los barcos paraban ahí en La Boca y los tenían en el hotel de inmigrantes. La mayoría de los inmigrantes llegaban para irse después al campo. Es decir, la vida de ellos eran toda gente de campo. No separo, digamos, en ningún caso el interior del tango. Si bien la capital del tango es Buenos Aires y todo sucede aparentemente ahí, es el foco de mayor producción, el tango tiene ancla en muchísimos lugares del interior, seguro. Yo estaba más bien orientado al folclore, al rock sinfónico que estaba en ese momento, y escuchaba todo tipo de música que me acercaban, pero no mucho del tango. Lo único que conocía del tango era un tango que se llamaba 9 de Julio, un tango que tiene como 100 años, y era el único que tocaba con un amigo que era así como muy ¿no? Cuando el tango nació, sobre todo aquel más ligado al formato canción, la línea que lo separaba de otros repertorios de origen más claramente rural era muy difusa. Pensemos, por ejemplo, que los primeros cantores de tango, cuando todavía era una cancioncilla sin grandes pretensiones poéticas, fueron payadores, como Gabino Ezeiza, José Bettinotti, Higinio Casón o Ángel Villoldo. Pero no debemos ignorar, además, de que el primer gran cantor de tangos, el que terminaría representándonos como nadie en todo el mundo, el gran morocho Carlos Gardel, comenzó su vida de cantante, interpretando zambas, estilos
cifras y milongas. O que aquel famosísimo dúo que integraba con José Razzano nunca hizo tangos y solo se dedicó a las canciones criollas. Y así como Gardel fue uno de los pioneros, no hay que olvidar nombres como Agustín Magaldi, Rosita Quiroga, Ignacio Corsini o Azucena Maizani, quienes cada uno con sus particularidades abonaron esta vertiente criollista. Para mí no es un error decir tango o folclore. Los brasileños no dicen bossa nova o samba, dicen música brasilera. Nosotros, pienso yo, humildemente, que deberíamos decir música argentina. Basta con citar la cantidad de referentes que hay en el tango, tanto Mansi desde la poética, como músicos como Ciriaco Ortiz, que es de Córdoba, cantantes como Rubén Juárez, como Durán, que era sanjuanino, Montero, que era tucumano. En Rosario hay compositores, hay toda una movida, hay en Tucumán, hay unos profesores de tango en Tucumán que se bailan la vida, hay milongas, hay grupos de tango en La Plata, un montón, más allá de la Guardereje, que por ahí es el más conocido. Está lleno de artistas como Homero Mansi, como Hugo Díaz, que le han dado mucho al tango, y muchos otros nombres que no recuerdo ahora. Bueno, el mismo Rubén Juárez, que para mí es uno de los artistas más grandes que tenemos del tango y es cordobés, ¿no? Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ver dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia ver, saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho mal arriba. Lo criollo o lo criollista no estuvo solo en los orígenes, sino también, y muy presente, en las primeras décadas del tango como un género consolidado y reconocido en todo el mundo. En principio tenemos que considerar que la milonga porteña, aquella que redondearon genialmente en los años 30 Sebastián Piana y Homero Mansi, con creaciones como Milonga de mis amores o Milonga sentimental, es hija directa de la milonga criolla, campera, con versos en décimas, que más popularmente hemos conocido, por ejemplo, a través de la obra de Atahualpa Yupanqui. Pero hay además muchas piezas instrumentales y cantadas que en sus títulos o en sus contenidos musicales y poéticos incluyen de manera cierta lo proveniente del interior. Por caso, un dato curioso y desconocido, inclusive para algunos argentinos, es que la letra del tango Caminito, de Gabino Coria Peñalosa, se refiere a una senda campestre de la localidad de Olta, en la provincia de La Rioja, cerca de Chilecito, en donde residía el poeta, y no, como turísticamente se supone, a la calle del porteño barrio de La Boca, en el que vivía Filiberto. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí las horas de este muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecimos ya ver dos extraños. Lección que por fin aprendí,
cómo cambian las cosas, los años, angustia de muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. En otro tiempo esto del repertorio del cantor nacional podía abarcar, digamos, un poco más ampliamente, abrir un poco la frontera esta del tango urbano, ¿no? Porteño, hacia otro color, ¿no? que le da el tango cuando se vincula tanto con lo campero como con el paisaje que no es el urbano. Digamos, hay un tango que me puede, que es el tango El Aguacero, de González Castillo, padre, y Cátulo Castillo, hijo, letra y música, que es un tango campero. De hecho, el título del tango es El Aguacero, canción de la Pampa. Como si fuera renegando del destino de trenzar lenguas y lenguas sobre la triste extensión. Es un tango que en su combinación de letra y música me lleva así a viajar por esa geografía. Tiene una descripción de paisajes increíble, una sensorialidad. Describe cómo se desata una tormenta en la Pampa. Es una descripción, es un tango descriptivo. Y la Pampa es un verde pañuelo colgado del cielo, tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida sin sombras ni heridas, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad, mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien ahí el canto del tero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el vértigo el boyero siente ganas de cantar. Y hay una relación muy ligada al interior, sobre todo en la época de las orquestas, donde las orquestas se manejaban con sus micros y había tanto trabajo en Buenos Aires que también muchos de ellos decidían abrir mercados en lo que era el interior. Los clubes de baile funcionaban en lugares donde vos ni siquiera te imaginás, y uno va a lugares del interior y hoy en día te toca ir a un club en Venado Tuerto y te dicen, no, sí, porque en este club, claro, se dejó de hacer, hacía como, no sé, 30 años que no venía una orquesta de tango. Yo iba acá cuando venía de Ángelis. Yo mis primeras experiencias y las primeras orquestas en las que estuve fueron ahí en Córdoba. Eran años donde el tango no se desarrollaba solo en un reducto de Puerto Madero. Digo, en Córdoba y en otras ciudades del interior había una actividad tanguera y había músicos y orquestas. Y yo me empecé a desarrollar allí.
Con sólida argumentación histórica, solemos pensar en la fuerte presencia de los barcos llegados desde Europa en la iniciación tanguera, y en cómo españoles, italianos, polacos, rusos, alemanes y franceses colaboraron para darle su forma definitiva. En cambio, no nos acordamos tanto de los cientos de provincianos, músicos, cantores, bailarines, periodistas, difusores, que contribuyeron en el desarrollo del género, en su expansión por todo el país, en su nacionalización. Como espejo de la metrópoli, muchas ciudades argentinas tuvieron y tienen sus propios creadores, cantantes y orquestas. Y fueron muchos más aún los que emigraron hacia la gran ciudad puerto para hacer su vida, y allí se hicieron tangueros o pudieron engrandecer carreras musicales que ya estaban en formación. Cientos de esos provincianos que viajaron a Buenos Aires quedaron en el contexto insoslayable de nuestra propia historia, subsumidos en la identidad porteña. Pero aunque el tema no ha sido todavía lo suficientemente profundizado por musicólogos y sociólogos, es posible suponer que su influencia se fue haciendo presente a lo largo de los años para redondear la identidad del tango. Yo siento que hay muchos chicos de todas las provincias que les gusta mucho el tango. Yo tengo una peluquería en el barrio de Boedo, que eso es lo que llama la atención, porque yo soy peluquero hace aproximadamente 15 años, que lo heredé de mi madre también le gustaba cortar y todo. Entonces yo me puse el negocio de la peluquería y vienen muchos guitarristas de todas las provincias actualmente y le encanta el tango, le encanta. Inclusive me dicen, ¿no me enseñarías a tocar el tango? Pues yo toco tango, pero la acentuación en el tango, que esto, que el otro. Le digo, mira, yo te digo, yo te voy a pasar lo que sé, no doy clases de tango, porque no tengo a lo mejor paciencia, o no me creo un maestro para dar clases de tango, pero sí lo poco o lo mucho que sé si te sirve, y muchas veces nos ponemos en el fondo, y yo le explico, porque me dicen, bueno, ¿qué querés saber? Esto, mira, ¿cómo hago para hacer esto? Mira esto, así. Vamos a decir, le digo a mi modo lo que sé. Yo estudiaba en Córdoba biología y no era una actividad que la hacía porque estaba aburrido, porque no sabía qué hacer o porque estaba de moda. De día estoy con mi guardapolvo blanco bajo el brazo y los libros de citología o química biológica o física, no sé qué. Y de noche, con el traje negro, la corbata, con el bandoneón, yendo a tocar con las orquestas por ahí. Es una especie de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Pero digo, con esto quiero decir que la música no ocupaba en ese momento un lugar importante de decisión. Yo iba a ser biólogo. Mira, yo, a mí me crió mi vieja, ¿no? Y lo primero que yo toqué en realidad fue el chamamé acompañando a mi padrastro. Como que, y mi viejo, cuando tenía 10 años, en el Chaco tocaba con un pie el charleston, otro el bombo, la guitarra y la armónica, ¿no? Y tocaba chamamé también, y tocaba cosas de Oscar Alemán. O sea que el tango en realidad llegó mucho después. Hasta que en esos años nos conocemos, me presentan a Piazzolla, que fue a hacer un concierto allí, y quien me dice, ¿por qué no sigo? Escuchó en una precaria grabación esto que habíamos hecho yo con esta agrupación, y me propone ir a Buenos Aires para seguir desarrollando en mejores condiciones, tal vez, que en Córdoba, lo cual a mí me planteaba un gran desafío, ¿no? Y no supe qué responder. Llegó esencialmente cuando yo empecé a ir para Buenos Aires, para el centro de Buenos Aires, que estaba la orquesta de Buenos Aires que tocaba en el Teatro Balbear, y fue el primer teatro que fui a escuchar y ver algo, y era gratis, uno podía ir a la 1 de la tarde y verse todas las orquestas. Y a partir de ahí empezó una seducción, porque el tango te va seduciendo, y con los años, cuando más creces, más te van pasando cosas, más entendés las historias y lo que hay detrás de la música, ¿no?
Al cabo de unos meses vuelve Piazzolla otra vez a hacer un gran concierto allí en Córdoba y pide que ese concierto sea precedido por mi grupo, lo cual, imagínate, para mí representó un halago muy grande y un desafío también muy grande. Para mí era maravilloso ver a Piazzolla y su quinteto en un palco y nosotros, yo y mi grupo, tocando ahí arriba, era como impensado, como una especie del sueño del pibe, ¿no? Así ocurrió y tocamos 3 o 4 cosas, él siguió con todo su concierto, que fue maravilloso, y al final, caminando por la calle, saliendo del teatro, él y yo y un grupo de personas cruzamos la calle y ahí me vuelve a hacer la pregunta que me había hecho meses atrás. ¿Cuándo te venís a Buenos Aires?, me dijo Astor. Y yo miré para arriba y justo estábamos en la esquina de la facultad, así que había un cartel que decía Facultad de Ciencias Exactas, que era como un dedo acusador, ¿no? Y entonces le dije, un poco tímidamente, ¿y Astor qué hago con la biología? Y Astor me miró como siempre, fue conmigo y con todos, así muy terminante, y me dijo, dejá la biología para los biólogos, vos sos músico.